Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Punto I Radio. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel. Hoy es miércoles 17 de abril del año 2024 y como todos los miércoles se encuentra con nosotros nuestro querido amigo el comandante Álvarez. Bienvenido, comandante. Buenas tardes, Adrián, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Muy bien, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. A ver, comandante, preséntala. Carvajal. Alejandra Carvajal. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy bien, también agradecemos a nuestra querida amiga, la directora del Escarabajo Radio, Ida Rodríguez, que se encuentra ahí en los controles, ya que gracias a la pericia de esas manos, estas bellas imágenes y estas hermosísimas voces llegan a todos ustedes. Muy bien, mi querida Alejandra, migraña, el tema que quisiéramos platicar el día de hoy contigo, bueno, entre muchos más. Ajá. Pero ir directamente hacia la migraña, un padecimiento que muchísima gente adolece de él, ¿verdad? O sea, tienen ese gran problema. Así es una enfermedad muy común. ¿Por qué se da eso de la migraña? Mire, es un dolor de cabeza que, como usted bien lo dijo, es muy común, puede afectar incluso hasta el 20% de la población en general. Es más común en mujeres, más o menos en una relación 3-1, y generalmente afecta a gente que está en edad productiva, es decir, de 20 a 50 años aproximadamente. Es un dolor de cabeza que sí tiene como tal una explicación científica. A grandes rasgos lo que pasa es que en el cerebro se activan vías neuronales del dolor, un sistema que se llama trigémino vascular, que hace que se hipersensibilicen esas vías dolorosas, se liberen sustancias del dolor a nivel cerebral, y que también haya cambios en la regulación del flujo sanguíneo cerebral, cambios transitorios. Hay tanto vasodilatación como vasoconstricción. Entonces, básicamente esa es como la explicación científica de por qué da la migraña. Doctora, ¿nos podría explicar, para los que no somos doctores en la materia, qué es lo que significa lo que acaba de mencionar que provoca la migraña, es decir, vasodilatación? Ajá, cambios, digamos que en el diámetro de los vasos intracraneales, de los vasos cerebrales, se vasodilatan, es decir, se hacen más grandes y con eso puede aumentar transitoriamente el flujo sanguíneo, pero a la vez también pueden hacer vasoconstricción, es decir, se hacen pequeños, se constriñen y eso también disminuye el flujo sanguíneo. Cuando hay un ataque de migraña, por así decirlo, puede haber muchos cambios en el flujo sanguíneo a nivel cerebral, tanto disminución del volumen de sangre que llega al cerebro como un incremento. Y sobre todo se liberan sustancias del dolor, muchas sustancias del dolor, porque se activan vías del dolor que normalmente en las personas pues no deberían de activarse. ¿Qué diferencia hay entre un dolor de cabeza y una migraña? Porque a todos nos ha dolido alguna vez la cabeza. Así es. Sí, por estar tensos o alguna cosa. Por insolación. Y de repente nos duele. Pues es que sí, te insolas, o te da mucha sed, tienes mucho calor, o estás muy estresado y te puede llegar a doler la cabeza. Pero ¿qué diferencia hay entre que te duela la cabeza a que te dé una migraña? Porque hay quien se queja de tener migraña y no es lo mismo, pero no es lo mismo que un dolor de cabeza. ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay diferencias en cuanto a las características del dolor. Generalmente un dolor de cabeza de migraña casi siempre es de un solo lado de la cabeza. Puede ser del lado derecho, del lado izquierdo o alternar, ¿no? Pero casi duele como la mitad. Unilateral. En la mayoría de las veces sí. Sí puede pasar que duelan en ambas partes de la cabeza, pero casi siempre es de un solo lado. ¿Cuándo es migraña? Ajá, cuando es migraña. Es un dolor que es pulsátil, es decir, el paciente siente como que late algo en el cerebro, como si latiera un corazón. Es así, pulsátil el dolor. Y se acompaña muy frecuentemente de síntomas como que les molesta la luz, les molesta el sonido. Eso te iba a decir, hay muchos náusea. Se quejan de que a la luz les molesta el sol, que no lo pueden ver porque tienen migraña. Náusea y vómito son como las características principales, a diferencia de un dolor de cabeza común que pues generalmente únicamente es la molestia, el dolor, pero casi nunca se acompaña de otros síntomas. Y dices, ay, me duele la cabeza, y al ratito comes y ya se te quitó el dolor de cabeza porque no habías desayunado bien o algo así, ¿no? O te tomas un vaso de agua bien heladita y sabroso y ya no te duele la cabeza. Así te relajas, ¿no? De estar tenso, porque muchas veces, bueno, más que muchas veces,
el dolor de cabeza, la cabeza no duele o sí duele. Sí duele porque duelen como las terminaciones nerviosas, digamos. Pero la cabeza no, ¿verdad? Duele, por ejemplo, sí. la piel cabelluda y sí pueden llegar a doler los vasos intracraneales y los nervios que tenemos, eso es lo que duele. Porque muchas veces de lo que sentimos como dolor de cabeza es un reflejo de la tensión que tenemos, ¿no? Sobre todo en esta parte de aquí atrás, y lo reflejamos como un dolor de cabeza, cuando es que digo, ay, me duele la cabeza, pero es porque he estado tenso todo el día. Sí. Y no es tanto que me duele en sí la cabeza. Eso es más bien como por contractura muscular, Ándale. que se tensan como los músculos aquí cervicales, los músculos occipitales, y por eso se siente como una presión, como dolor. Eso es cuando hay como tal un componente como tensional por contracción muscular. Pero la migraña es muy especial, tiene esa parte muy marcada. ¿Tiene remedio, doctora, la migraña? Sí, actualmente ya hay tratamientos muy eficaces para la migraña. Siempre es importante que el paciente tome el tratamiento adecuado, porque lo que pasa muchas veces con las personas es que se automedican. Entonces tienen dolor de cabeza y comienzan a consumir e incluso a abusar de analgésicos. Hay personas que toman diario analgésicos y hasta cada 8 horas. Entonces, eso sí es bien importante que lo tomen en cuenta porque en lugar de ayudar a mejorar el dolor, lo que están haciendo es que están empeorando su dolor. Hay un tipo de dolor de cabeza que se llama dolor de cabeza por abuso de analgésicos. Un paciente que toma muchos analgésicos, que tiene un consumo de analgésicos de más de 10 días por mes, puede ser susceptible a tener este dolor de cabeza por abuso de analgésicos, que en lugar de mejorarles el dolor, lo que hace es que la cronifica, hace que su dolor sea cada vez más frecuente, cada vez más intenso y cada vez más refractario a tratamiento. Por eso es que incluso muchas personas que llevan años o meses tomando analgésicos, incluso ya comienzan a decir, es que ya ni siquiera me hace el tratamiento, ya no me lo quita. Es por eso, porque se cronifica el dolor. Pero actualmente sí ya hay muy buenos tratamientos para la migraña. Y muchas veces los pacientes, sobre todo cuando es una migraña crónica, es decir, que es muy frecuente, que el paciente la tiene más de 15 días al mes, por al menos 3 meses, es necesario iniciar tratamientos preventivos. Los tratamientos preventivos son medicamentos que el paciente tiene que tomar diario, tenga o no dolor, porque no son analgésicos, más bien son medicamentos que lo que hacen es mejorar el dolor de cabeza a largo plazo. Entonces, el que el paciente los tome diario va haciendo que el dolor cada vez sea menos frecuente, sea menos intenso y que incluso responda ya fácilmente a analgésicos. Y este tipo de tratamientos generalmente se dan por periodos prolongados de tiempo. Pueden ser por 3 meses, 6 meses, 1 año o más, dependiendo de la valoración. Pero lo bueno de este tipo de tratamientos es que después de que se da el ciclo del tratamiento preventivo, generalmente el dolor de cabeza mejora tanto que al retirarse ya el medicamento, cuando se les comienza a suspender, el dolor de cabeza ya no vuelve a ser igual de intenso ni igual de frecuente que en un inicio. Hay una mejoría a largo plazo. Por eso es la importancia de tener un tratamiento adecuado. Entonces, con un tratamiento sí tiene solución el problema. Sí. Es decir, es como, no sé, se quita, vamos, ya no vuelve, tal vez vuelva a Puede volver. Pero no en las mismas dimensiones. Ajá, y generalmente ya es muy episódico, o sea, puede pasar temporadas el paciente muy estable sin dolor, incluso meses o incluso años. Y casi siempre casi siempre todos los pacientes tienen detonantes específicos del dolor. Algunos, por ejemplo, desvelo, el estrés, la exposición del sol, algún tipo de alimento. O sea, ya identifican como qué detonantes les causan la migraña y casi siempre es con esos detonantes cuando llega a volver. Entonces, la educación en el paciente también es muy importante porque se le indica que tiene que tratar de identificar qué desencadenantes tiene de su dolor de cabeza, porque evitando los desencadenantes, pues mejora el dolor de cabeza. O se va retirando. Así es. Definitivamente. Vamos a ir a un corte, comandante. Vamos a un corte, regresamos con más Punto I Radio. Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde la calle Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro en Guadalajara, Jalisco, México. Amero. Nunca como ahora el precio de la riqueza fue tan asequible.
La economía está siendo sacudida por una realidad desconcertante. En la era de la agricultura, la riqueza era la tierra. En la era industrial, la riqueza era el capital. En este momento, la información es abundante y a bajo precio o gratuita. La nueva moneda se llama conocimiento. En los tiempos que vivimos, la riqueza es la información. Te presentamos el Amero. Amero es la primer criptomoneda mexicana con su propio blockchain, 4 veces más segura que cualquier otra criptodivisa en circulación. Amero no solo respalda y hace crecer tu dinero, sino que al ser una divisa digital con un compromiso ambiental, resguarda y protege al medio ambiente a través de sus terrenos y activos con fines ecológicos y ecoturísticos. Pero eso no lo es todo. Amero no solo busca rescatar la economía del continente, sino que buscamos preservar lo más valioso de él, sus comunidades vulnerables y su biodiversidad. Es por esto que Amero se encuentra respaldada en bienes raíces en forma de zonas ecológicas resguardadas, algunas con infraestructura ecoturística. El equipo detrás de Amero garantiza la transparencia total de nuestros activos anclados en minas de metales preciosos, además de las reservas naturales que estarás ayudando a proteger como inversionista en nuestra plataforma. Amero. La ley universal de la locomoción no puede fallar en esto. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Síguenos en el punto exacto, punto I. Continuamos con más Punto y Radio y seguimos platicando con nuestra amiga Alejandra Carvajal. Ella es neuróloga y estamos platicando el tema de la migraña, pero ya tenemos algunos saluditos, comandante. Sí, claro. Deneb Álvarez, saludos. Saludos, Deneb. Saludos, Deneb. Regina Mora Guiñaga, interesante el tema de hoy. Felicidades a los tres. Saludos, Regi. Eri Díaz Santiago, saludos a todos. Saludos, Eri. Saludos, Eri. María Dolores Martínez. Saludos, Mari. Mercedes Álvarez. Saludos al panel. Sí. Buenas noches. Saludos. Mercedes Álvarez nos está viendo desde Tepic, Nayarit. Saludos. Saludos hasta Meche. Tepic. Regina Morales Guiñaga. Sí, ya está. Ya lo leímos, ¿no? Regina. Yo cuando no tomo café me duele la cabeza y se me quita el dolor con una deliciosa taza de café. A ver, ¿cómo hay que? A ver, ¿qué es lo que sucede? Sí. Eso ya es adicción, ¿sabes? No, es que fíjese que sí hay ciertos tipos de dolor de cabeza que sí pueden responder a la cafeína, al café. Entonces, sí puede pasar, sí puede pasar que con una taza de café se les quite el dolor. Incluso a veces es parte del tratamiento. Por ejemplo, esos tipos de dolores de cabeza que responden a cafeína son muy comunes que les den la noche a los pacientes. Incluso se despiertan por el dolor. Entonces, parte del tratamiento a veces es que se les recomienda que en las noches tomen 1 o 2 tacitas de café. Su cafecito y con eso mejora el dolor. Mira, comandante, tu cafecito con una conchita. Unos mínimo, cuernitos. no, ¿cómo cuernos? Pero de esos con chocolate. Ah, bueno. Para que no sientas feo. Doctora, dígame. Entonces no es una causa fija, es decir, solamente una causa la que produce la migraña. Es decir, a mí me puede producir la migraña el café, a otra persona le puede producir la migraña, no sé, comer algún otro alimento. Esto es, entonces sería algo como una alergia, algo parecido a una alergia. Pues no como tal una alergia, pero sí son como detonantes específicos y que sí son muy individualizados. Antes se tenía la creencia de que al paciente con migraña se le suspendía todo, ¿no? No puedes tomar vino, no puedes comer chocolate, no puedes comer embutidos, no puedes comer lácteos, todo ese tipo de alimentos, ¿no? Pues ya mejor lo poníamos en un ataúd y ya nada. Así es, pero actualmente pues se sabe que realmente son detonantes específicos en cada paciente y que son muy individualizados. Por eso es que al paciente no se le puede prohibir de tajo todo esto que antes sí se hacía. Actualmente lo que se dice es,
haz un diario de dolor de cabeza. Cuando tengas dolor de cabeza, lo anotas en una libreta, en un calendario, como gustes, y trata de identificar algún desencadenante desde estrés, insomnio, desvelo, ayunos, el sol, qué tipo de alimentos comiste. Los reflejos. Así es, y ahí los pacientes van haciendo su diario y van identificando, y generalmente cuando es un detonante específico, pasa más de una vez. O sea, si a lo mejor tomo pacientes, ¿no?, que toman cervezas y que ese día que tomaron cerveza les dolió la cabeza y lo vuelven a repetir, vuelven a tomar cerveza, les vuelve a doler la cabeza, y que sea reproducible es porque su detonante es ese. La cerveza. Oye, hace un momento decías que de repente nos automedicamos y eso es un grave problema, pero por ejemplo, sobre todo en la cuestión de migraña, pues estás viendo el celular, estás viendo YouTube, estás viendo la televisión misma y de repente te aparece el comercial y te dice, para la migraña, y tómatelo. O sea, no te dice nada más para el dolor de cabeza, ya te dice que hasta para la migraña. ¿Y qué hace la gente? Yo sí sé cómo se llama, pero no lo voy a decir. No. Y entonces va la gente, lo toma y al final de cuentas, a lo mejor, como bien decías, a lo mejor tiene un alivio momentáneo, pero si no lleva un tratamiento adecuado, no se le va a quitar y va a seguir permanentemente teniendo el problema. Así es. Sí, es que aquí viene como la aclaración de que la migraña, por la temporalidad, se divide en episódica y en crónica. Una migraña episódica es una migraña infrecuente, que se presenta ocasionalmente, que es a lo mejor menos de 10 días por mes, que tiene detonantes específicos, pero cuando es una migraña crónica es una migraña que ya es frecuente, o sea, prácticamente más de la mitad del mes el paciente tiene dolor. Entonces, generalmente, salud. Generalmente, cuando es una migraña episódica, los pacientes responden a tratamientos analgésicos, los compran en la farmacia, se los toman y se quita el dolor. Pero cuando ya es una migraña crónica, que ya es prácticamente diario, ese tipo de pacientes no van a responder ya a analgésicos, ya requieren tratamientos preventivos. Entonces, sí es muy importante ver sobre todo qué tan frecuente está siendo el dolor de cabeza y qué tan intenso también. Muy bien. Como neuróloga, digo, finalmente está la migraña y el dolor de cabeza, pero de repente también yo he observado que hay personas que necesitan lentes o utilizan lentes y el no ponérselos hace que les duela la cabeza. Sí, el dolor de cabeza es un síntoma muy inespecífico. Muchas cosas pueden dar dolor de cabeza. Desde no ver bien, a veces personas que requieren se están lentes, forzando y se tensan, ¿verdad? Y al fijar tanto tiempo la vista en algo, eso puede dar dolor de cabeza. Incluso sinusitis, por ejemplo, pacientes que tienen sinusitis aquí en esta parte maxilar, en esta parte frontal, es causa de dolor de cabeza. Algunos tipos de alergias también es causa de dolor de cabeza. Enfermedades como apneas del sueño son causas de dolor de cabeza. La fiebre misma te da dolor de cabeza. O sea, es un síntoma finalmente. El dolor de cabeza es un síntoma. La migraña como tal ya es una enfermedad. Entonces, sí, es ahí hacer la diferencia. ¿Cómo es, doctora, que determinan? Es decir, ¿es una migraña ya como tal? ¿En base a qué lo hace? El diagnóstico es clínico, es por las características. Interrogando al paciente cómo son las características de su dolor de cabeza, que como comentábamos, casi siempre es unilateral, pulsátil, se acompaña de náuseas, se acompaña de vómito, les molesta la luz, les molesta el sonido, tienen mucha hipersensibilidad a los olores también, y casi siempre la duración de la migraña o del dolor de migraña más o menos dura de 4 horas a 3 días, o sea, en ese transcurso de tiempo es una duración más prolongada es mucho. A un dolor de cabeza normal o habitual, digamos, que puede durar horas o minutos nada más. La migraña casi siempre tiene esa duración de 4 horas hasta 3 días continuos. Ahora, otra pregunta. ¿Todos somos susceptibles? Porque decías que más o menos un 20% de la población sufre migraña. Sí. Mi pregunta es, ¿todos somos susceptibles de sufrir migraña? Sí, es más común en mujeres, eso sí, y también es más común si tenemos familiares con migraña. O sea, siempre hay como esta relación hereditaria. Si yo como persona tengo familiares con migraña, es más probable que yo pueda tener migraña. Y sobre todo si soy mujer, incluso hay veces también que los cambios hormonales tienen mucho que ver con la migraña, por eso es más común en mujeres. El dolor de migraña es incapacitante, es decir,
Yo tengo una hija que tiene migraña. Y hay veces que va al trabajo, se para y me habla por teléfono, papá, ven por mí. No veo nada. Sí. O sea, se pierde la vista. Hay veces que dura como dices, 2-3 días. Sí. A veces 2-3 horas. Sí. Pero no, el ruido de una mosca le molesta. Le Sí, incomoda. es un dolor muy incapacitante. De hecho, está dentro de las 10 principales causas de incapacidad laboral. O sea, La migraña. los pacientes que realmente tienen migraña crónica y que llega a ser muy severa tienden a estar incapacitados mucho tiempo porque es un dolor incapacitante. Aquí hay una pregunta. Sí. Dice María Dolores, tengo fibromialgia, por lo tanto tengo fuertes dolores de cabeza. En un inicio el doctor no estaba de acuerdo, pero no hay mejor medicina que unas buenas fumadas de marihuana. Dejé de tomar antidepresivos y tramadol. Bueno, pues... Sí, pues sobre todo bueno, actualmente es el CBD, ¿no? Lo que se ha visto que es el cannabidiol, sí, claro, que sí se ha visto útil en algunos padecimientos, incluyendo el dolor. Entonces sí puede ser, digamos, que útil en algunos pacientes. Pero si es una migraña, bueno, pero es que dijo que tenía... Es que bueno, dice fibromialgia y dolor. Sí. Es que la fibromialgia pues se caracteriza porque uno de los principales síntomas es dolor. Dolor. No, pues entonces sí. Unas buenas fumadas y con eso hay. Pues ya está. Pues, y no puede ser preventivo eso para que no nos llegue el dolor. También hay otros saludos. Roberto Plasencia Aguirre nos está viendo. Saludos, Roberto. Un abrazote. Saludos. También hay uno antes, ¿no? Qué buen programa, ¿no? Plasencia Lara. Sí, Plasencia Lara Leti. Saludos, profesor Rangel. Excelente información. Saluditos, Lara. Lara Leti Plasencia. Ella estuvo aquí con nosotros. Ella, precisamente en base a su mensaje, te pregunté lo de los que utilizan lentes. Ella es nos ayuda con lo de la óptica y por ahí tenemos unos chequecitos, ahorita se los voy a mostrar, precisamente de Leti Lara, que nos hizo favor de regalarnos algunos chequecitos para que vayan, se revisen su vista, y bueno, es un cheque, si no mal recuerdo, de 150 pesos, para que a la hora de pagar tus lentes te hagan el descuento de esos, o te los abonen en la compra de tus lentes, ¿sí? ¿Vamos a ir a corte? ¿No? Todavía no, tenemos 2 horas todavía. Bueno, nos falta un rato. Es que como que vi para allá y dije, creo que ya nos toca un corte. Tenemos otro saludo, pero ese léelo tú, por favor. Dice María Dolores Martínez Jiménez, felicidades a la doctora, excelente respuesta, gracias. El de arriba. Saludos en el programa para los panelistas, gracias papi por siempre cuidar de mí. Un abrazote ya. Es tu es la que tiene la migraña. Sí, y abajo también dice más. Dice, tristemente se controla la enfermedad, pero no se cura. Pues cura como tal no, pero sí se puede controlar bastante bien a tal grado que el paciente puede permanecer años sin dolor. O sea, pero hay que seguir un tratamiento muy eficaz, ¿no? Sí, no es nada más decir, es que me tomo esto y al rato me vuelve a dar y al rato me vuelve a dar. Si sigo un buen tratamiento, entonces, digo, a lo mejor no me curo. Con la medicina adecuada. Ajá, claro, es que eso es bien importante porque estadísticamente se supone que hasta el 30% de los pacientes que tienen migraña requieren de tratamientos preventivos, es decir, medicamentos que tienen que tomar diario por tiempos prolongados. Pero de ese 30% que lo requiere, solo el 10% tiene acceso a ese tipo de tratamientos o solo al 10% se lo recetan. Entonces, ¿y la razón? Pues porque la verdad es que sí hay a veces un poquito de desconocimiento, tanto por parte del paciente que no busca atención médica y que se sigue automedicando, ¿no? Sí, el anuncio de la tele ahí con esta alarma. Sigue tomando analgésicos crónicamente, y también la otra parte es que a veces sí, también personal médico pues no inicia como el tratamiento preventivo, o sea, sigue dando analgésicos también. Entonces no se tiene como, o no se busca intencionadamente la frecuencia del dolor de cabeza para ver si se decide que se tiene que dar el tratamiento preventivo. Fíjate, qué interesante. Nunca lo había pensado, que un dolor de cabeza como una enfermedad y que fuera una enfermedad crónica que tuviera un tratamiento y se pudiese curar. Yo siempre decía, pues un dolor de cabeza, ¿no? Una pastilla y ya. Digo, es más, yo ni me las tomo, nomás
me duermo un rato y al rato ya estoy libre de cualquier pecado, ¿no? Cuando alguien tiene ese padecimiento, ¿es necesario o es suficiente con que vaya con un doctor normal o tiene que ir con un neurólogo? Mire, yo recomendaría que puede ir con un médico general, con un médico familiar, incluso con otro especialista. En teoría sí deben de estar pues capacitados para identificar al menos una migraña y a lo mejor ofrecer un tratamiento inicial. Si a lo mejor con el tratamiento inicial no mejora el paciente, pues ya canalizarlo a neurología. Pero pues sí, por ejemplo, en consulta de medicina familiar, que es de primer nivel, es muy común la migraña. O sea, muchos médicos familiares ven pacientes con migraña y lo tratan. Entonces, tal vez si ya no hay una buena respuesta al tratamiento, derivarlo a neurología, o si tiene, por ejemplo, algunos datos de alarma, el dolor de cabeza, que eso también es importante comentarlo. Siempre en todos los pacientes que tienen dolores de cabeza, nosotros como neurólogos y como médicos preguntamos intencionadamente algo que llamamos banderas rojas, que son como focos de alarma, datos de alarma, que si están presentes en el dolor de cabeza nos deben de hacer sospechar de que el dolor de cabeza sea secundario a algo, porque la migraña como tal no es porque haya algo estructural en el cerebro, es decir, el cerebro estructuralmente está sano, es decir, no tienen tumores, no tienen hemorragias, no tienen infartos, no hay infecciones en el cerebro, está sano estructuralmente, pero hay dolores de cabeza que pueden ser dolores de cabeza secundarios, por algún problema estructural ya en el cerebro, algún tumor, algún infarto, alguna hemorragia, infecciones, etcétera. Entonces, pues debemos preguntar intencionadamente cuáles son las banderas rojas. Muy bien. Vamos a un corte, regresamos con más Punto I Radio. Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza al mundo. El Escarabajo. Dale clic. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com. Información fresca, veraz y oportuna, con las noticias más relevantes. www.puntualjalisco.com. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas. El programa de vivienda Caderita, en alianza con la plataforma Amero, te ofrece la posibilidad de tener un patrimonio para toda la vida. Para tu comodidad, ya recibe la criptomoneda Amero. Hasta un 30% en el enganche y el resto en 100 mensualidades sin intereses. Aprovecha la oportunidad en Teocaltiche con criptomoneda Amero. Informes por WhatsApp al 4951 27 47 71. Amero. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza al mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Síguenos en el punto exacto. Punto I. ¿Los lees o los leo? Empiezo. Regresamos con más Punto I Radio. Mi querido comandante, aquí hay más saluditos si quieres darles lectura. Dice María Dolores Martínez Jiménez, dice, hay que darle marihuana. Hay una estadística especial. Tratamiento para migrañas. Maru Álvarez. Para Maro, que dice Para Maro que no se cura.
Pues ahí ¿Este está medicamento es controlado o se requiere receta? Del CBD, supongo. No se requiere receta porque incluso la mayoría de los pacientes lo compran vía electrónica. Nada más sí, pues se sugiere que sea con un fabricante pues adecuado, ¿no? Porque no todos los lugares en donde venden CBD, pues es CBD puro, que es el que realmente funciona y se requiere. O sea, generalmente el CBD que es de buena calidad es muy caro. Entonces sí, casi siempre o lo piden de Estados Unidos o más como del norte del país. Dice Rafael Alcalá nos está viendo, saludos al panel. María Dolores Martínez Jiménez de nuevo, yo los invito a fumar la pipa de la paz. Hay que tener calidad de vida, no tenemos que acostumbrarnos al dolor. Inclusive nuestros órganos tienen, ¿cómo dice? Cannabinoides. Cannabinoides. En mi caso la padezco desde los 7 años, Maru. Sí, desde los 7 años y aprendí mentalmente a vivir con eso, pero por lo que comenta la doctora, creo que en mi caso casi siempre es de la mano con algo emocional. Sí puede ser, o sea, de los detonantes principales es estresores emocionales. Un coraje reprimido. Preocupaciones, estrés incluso en el trabajo, etcétera. Mira, aquí está. Bueno, ahorita lo digo. Hermelinda Joya, saludos desde Medellín, Colombia. Buen síntoma. Buena Ya nos van a mandar el medicamento. Saludos. Hermelina, gracias. Un abrazo hasta Colombia para que veas que sí hay medicina. Allá está la principal fuente. Mi querida doctora, la neurología entonces nos puede ayudar para determinar si alguien tiene migraña, pero decías que de repente algunos dolores pueden ser un foco rojo. Ajá. Un foco rojo. Cuando nosotros veamos o si tenemos ya la conciencia de nuestro problema y creemos que tenemos un foco rojo, ¿debemos acudir directamente con un neurólogo o primero con el médico familiar para que nos canalicen o cómo funciona? Lo ideal sí sería acudir directamente a neurología, porque son focos rojos, datos de alarma, es decir, sí es importante que tengan una valoración especializada rápido. Los principales focos rojos de un dolor de cabeza es, por ejemplo, un dolor de cabeza en el embarazo. Eso es un foco rojo. Una paciente embarazada que tiene dolores de cabeza frecuentes, hay que ir con el neurólogo, porque el mismo embarazo puede propiciar que haya algunas enfermedades que den dolor de cabeza. Entonces, dolor de cabeza en embarazo. Dolor de cabeza de nuevo en personas mayores de 50 años. Es decir, personas que durante toda su vida nunca tuvieron dolor de cabeza, pero que a partir de los 50 años comienzan con dolores frecuentes, persistentes. Eso también es un foco rojo. Dolores de cabeza que le despierten al paciente en la noche. Generalmente no es común que un dolor de cabeza nos despierte en la noche. Es común que no nos deje dormir por el dolor, pero no que de estar dormidos nos despierte el dolor de cabeza. Eso no es común, entonces eso también es un foco rojo. Dolores de cabeza que se desencadenen, por ejemplo, con esfuerzos. Cuando el paciente puja, cuando el paciente tose, cuando hace algún esfuerzo, que de pronto eso desencadene el dolor, eso también es un foco rojo. Dolores de cabeza que se acompañan, por ejemplo, de algún otro síntoma sistémico, que se acompañan de fiebre, que se acompañan de pérdida de peso. Eso también es otro síntoma de alarma, otro dato de alarma. Y un tipo de dolor de cabeza que es muy importante, que este sí es como un dato de alarma que todos los pacientes y en general todas las personas deben de conocer. Es un tipo de dolor que se llama dolor de cabeza en trueno o en estallido. ¿Qué quiere decir? Es un dolor de cabeza sumamente intenso, el peor dolor de cabeza que el paciente ha sentido en su vida. O sea, es un dolor muy, muy intenso. En una escala del 1 al 10 del dolor es un 10. Y ese dolor se desencadena o comienza en menos de un minuto. Es decir, es súbito, de un momento a otro. De ahí el nombre de estallido o entrueno, porque en menos de un minuto llega a ser el peor dolor de cabeza de su vida. Entonces, ese tipo de dolor orienta mucho a hemorragias por aneurismas. Cuando hay alguna malformación en algún vaso del cerebro que se llama aneurisma y el aneurisma se rompe, da dolor de cabeza así, da una hemorragia cerebral, una hemorragia subaracnoidea, pero el síntoma principal es ese dolor.
Y es un dolor tan intenso que el paciente no se espera y va a urgencias de forma inmediata, porque es un dolor muy severo, los asusta. Cuando sucede eso, doctora, es cuando hablamos de un infarto. Una hemorragia. Es una hemorragia. Se rompe un vasito del cerebro, una aneurisma se rompe. Cuando eso pasa, luego puede venir un infarto cerebral. No, más bien es lo contrario. Es una hemorragia, una ruptura del vasito, y una hemorragia es mucho más peligrosa que un infarto. Entonces sí, ese es como, digamos que un dolor de cabeza que no se debe dejar de lado y que si se tiene hay que acudir a urgencias. Porque se revienta el aneurisma, se llena de sangre el cerebro y deja de recibir oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la sangre es muy irritante. La sangre en el cerebro, o sea, cuando no está en los vasos, sino que se rompe algún vaso y comienza a diseminarse por el cerebro, es muy irritante, es muy doloroso las hemorragias aneurismáticas. Entonces, por eso es que hay mucho dolor, un dolor de cabeza intenso. ¿Ahí es necesaria una cirugía? A veces sí, dependiendo del grado de la hemorragia, hay veces que sí requieren drenar la hemorragia. Muy bien. Bueno, pues aquí, mi querido comandante, tenemos el chequelente, se llama chequelente, que nos dio nuestra amiga Leti Lara. Dice, para que tus lentes sean más económicos, dice, páguese a la orden al portador por concepto de apoyo para comprar lentes, 250 pesos. Es un chequelente, donde se puede hacer válido en Zapopan, Hidalgo número 45, local 88, a un lado del Mercado Lázaro Cárdenas, o en Tonalá, en Independencia número 27, entre Obregón y Ramón Corona. Entonces, por aquí tengo algunos chequelentes, anótense aquí en el muro y se ponen, y nosotros se los dejamos aquí en la recepción del Escarabajo Radio para que lo recojan. Y bueno, son 250 pesitos que vas a comprar tus lentecitos, te haces tu examen, compras tus lentes, pero ya te ahorraste 250. Si te cuestan 1,000 pesos, pues ya te ahorras 750. Si te cuestan 750, pues ya nomás pagas 500, dependiendo del tipo de lente. Así es. ¿No habrá unos lentes de 250? Bueno, si hay, pues ya te salieron gratis, porque es un chequelente y lo puedes cambiar por eso, ¿sí? Muy bien, comandante. Pues, como decía la doctora, es muy común el dolor de migraña, sobre todo con las mujeres. En los hombres no es tanto, pero se da. Sí, también se da. No es tanto, pero sí también. Sobre todo en etapas tempranas, pues, de 20 a 50 años más o menos, en esas edades. ¿El calor influye para que haya más migraña? Por lo que fuimos, quiero abrazarte otra vez, llevo tu nombre aquí en mi piel. Por lo que fuimos, por lo que... Bien, regresamos con más Punto y Radio. Tuvimos aquí un pequeño problema técnico. Una falla técnica, pero ya estamos otra vez en vivo y a todo color. Estábamos con la pregunta de si el calor provocaba que hubiese más migraña. Sí, generalmente los cambios climáticos sí pueden incrementar la migraña, sobre todo el calor. O sea, es más común el calor que el frío, y los mismos pacientes ya lo saben. Entonces, casi siempre cuando viene la temporada de calor, evitan exponerse al calor, por lo mismo que saben que les puede incrementar su migraña. Muy bien. Tenemos dos comentarios. Bueno, primero tenemos el comentario de Brazaletes José Enrique Pacheco. Saludos a todo el equipo. Saludos, excelente tema. Saludos, Jos. María Dolores Martínez Jiménez. Yo creo, a mi punto de vista, debemos ir directamente al especialista según tu síntoma y tu dolor. A veces se pierde tiempo valioso, y si tienes IMSS, más. No alcanzas a llegar al especialista. Dice, se fue la señal. Se nos fue la señal. Pero ya volvimos, María Dolores. Así es. Dice nuestra productora que nos dio migraña. Por el calor, pero es por el calor. Es el calor. Es por el calor, sí. Le dio migraña a la máquina, a la computadora. Definitivamente. Sí, es recomendable, como lo decía usted, doctora, es mejor al especialista. Cuando es un dolor ya muy marcado. Muy frecuente, muy intenso, que si llega a ser incapacitante o que se acompaña de algún dato de alarma, algún foco rojo, pues sí, directamente al especialista. Sí entiendo que a veces pues el servicio de salud pues puede llegar a estar un poco colapsado, y que sí puede a veces tardar mucho el paciente
en llegar a un especialista, pero pues siempre buscar la atención médica, ¿no? Si se requiere pues en primer nivel, pues empezarla a buscar en primer nivel, y si se puede o si se tiene la oportunidad de ir al especialista directamente, pues sí que acuden. Bueno, María Dolores dijo directamente al IMSS. Sí, no todo el servicio de salud. Dijo ella que el IMSS. Que si vas al IMSS, ahí te hallan. Tal cual, así lo dijo. Y aquí pasamos los mensajes, tal cual. Sí, así lo dijo. Rosa Mendoza dice, saludos cordiales. Saludos, un mi querida abrazote, Rosa Rosita. Mendoza, por estar aquí con nosotros. Doctora, le hacía yo un comentario. No todo el mundo tenemos la posibilidad de ir con un especialista específicamente por los costos. Habrá quien sí tenga oportunidad, pero hay gente que no. Entonces tiene que ir a esos servicios de salud pública. Sí. ¿Es caro un tratamiento, una consulta con un especialista? Pues mire, la consulta es variable. Yo creo que no es cara. O sea, finalmente yo creo que si es una atención médica adecuada, no es cara. Más o menos los precios oscilan, depende de la especialidad, pero pueden oscilar entre 800 pesos, 1000 pesos, 1200 la consulta. El tratamiento quizá eso es lo que sí va a ser más caro, pero yo creo que sí vale mucho la pena, o sea, porque incluso se han visto estudios, como estudios económicos, en los que se ha visto que el paciente con migraña gasta mucho, porque gasta mucho en analgésicos, y los analgésicos también no son baratos siempre. Entonces, a veces comparando los tratamientos analgésicos que compra el paciente contra el tratamiento preventivo que le va a controlar el dolor a largo plazo, sale mucho mejor en cuanto a costo-beneficio que se inicie el tratamiento preventivo. O sea que definitivamente hay que ir con el médico, hay que ir con el especialista, sí, y no hacerle caso nada más a la televisión, que su función es precisamente esa, la mercadotecnia y vender. Así es. Mira, mi padre, en alguna ocasión, ahondando y apoyando lo que decía la doctora hace un momento, mi padre en alguna ocasión llegaron y le vendieron o le propusieron que comprara una guitarra y que se la daban muy barata. Y la contestación de él dice, el precio que le pongas no me importa. Es más, ahí está el cheque, pone el número. Nada más enséñame a tocarla. ¿Por qué la comparación? No es caro si me va a quitar la enfermedad. Sí, claro. Así claro. es. Sí. A mí si me dicen $1,000,000 el tratamiento, si tengo cáncer, voy y consigo, mato, robo, asesino, violo y consigo el $1,000,000. Entonces realmente no es caro. Además de que los doctores o un especialista no tiene un programa de estudios pequeño. Se llevan años, yo creo un cuarto de su vida estudiando, cuando menos. Entonces eso tiene un valor. Y si el especialista es bueno, pues no es caro. Definitivamente. Aquí otro saludito, dice María Dolores Martínez, dice, para el comandante, así como cuida su carro, cuide su cuerpo. Pues hay que fumar. Cannabis. No es cierto. César Carvajal dice, saludos desde Ciudad de México, hasta Ciudad de México, mi querido César. Ciudad de México, César. Gracias por estar aquí con nosotros, con tus amigos de Punto y Radio. ¿Ya terminamos? Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces darle las gracias a la doctora y que nos diga que nos deje sí, claro, sus redes sociales, número de teléfono, donde pueden alguien que necesite, que tenga migrañas, porque como bien lo comentabas en un principio, es un dolor, digo, no, a mí no me ha dado, pero sí tengo varios conocidos que les da migraña y es un dolor tan intenso que hasta la luz del sol les lastima. Molesta. Sí, así es. Sí, pues si quieren les comparto mi número del consultorio. Es 33 40 13 41 21. 33 40 13 41. Ajá, 40 13 41 21. Ese es mi número del consultorio y ahí pueden agendar alguna cita. ¿Su consultorio? Está en la calle Sierra Madre, cerca del Centro Médico de Occidente, por ahí cerca, Colonia Independencia. Ok, es de los especialistas que ven a un servidor el que más cercano tengo. Pues ahí por allá vives, comandante. Pues me voy caminando a veces. Ok, bueno, pues gracias por estar con nosotros. Esta es su casa, doctora. Cuando tenga algún tema así como de interesante de la migraña, pues nada más nos avisa y
y le cedemos los micrófonos del Escarabajo Radio. Muchas gracias por la invitación y claro, con gusto vuelvo. ¿Algo más que quieras comentar o alguna recomendación para nuestros amigos? Pues nada más que se quede como el mensaje de que no es normal vivir con dolor de cabeza. Hay muchos pacientes que viven con dolor de cabeza y que ya se acostumbraron y piensan que es normal o que ya están resignados, ¿no? Entonces no es normal vivir con dolor de cabeza, afecta mucho la calidad de vida, afecta mucho la funcionalidad y puede tener también otros síntomas que incluso estén relacionados con una mala calidad del sueño, con trastorno del ánimo. Entonces, si usted tiene dolor de cabeza crónico, frecuente, desde hace muchos meses, desde hace muchos años, eso no es normal y sí los alentaría pues a buscar atención médica porque seguramente va a haber algún tratamiento que le mejore tanto el dolor y le mejore su calidad de vida. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. No, pues gracias a y ustedes. por último, nada más, como decía, no hay una edad específica. A mi muchacha desde los 7 años la padece. Sí, también en niños puede presentarse. No es tan común, pero sí puede ser. Bueno, pues... hay otro. Hay otro antes de que nos veamos. María Dolores Martínez Jiménez, muy buen programa. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias María Dolores. Comandante, ¿algo más? Un abrazote a todo nuestro auditorio y los esperamos aquí el próximo miércoles, Dios mediante. Amigos, se despide de ustedes el profesor Adrián Rangel y nos vemos y nos escuchamos en un programa más de Punto y Radio. Caminando alrededor de la manzana donde vives. Punto y Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Hasta la próxima.